Bueno, vamos a hacer el cierre de la clase porque ustedes tienen que entrar también a otras, no solo esta, ¿verdad usted? Entonces, miren, en la primera parte ya tomamos la fotografía, ¿vieron? Ahora ya pueden apagar su micrófono, si quieren, pueden apagar su cámara, no hay problema. Gracias. Licenciado, disculpe, fíjese que estoy en espera, tomó la foto y no me admitió. ¿No le he admitido todavía? Vamos a ver. Usted no me admitió, ya tomó la foto, dice. ¿Usted es quién? Yulisa. Análisis. Bueno, estamos todos. Licenciado, disculpe, soy Maribel, a mí tampoco me tomó la foto. Ya voy a tomar otra, ¿bien? No tengan pena. A mí tampoco, licenciado, soy Paola. Paolita, ahí vamos a tomar la foto. Ya. O sea, voy a tomar otra, ¿bien? Está muy junto los teléfonos. Apaga tu micrófono. Muy bien. Ay. Está una. Ahí está la otra. Ahora sí. Muy bien. Entonces, miren, en la parte 1 platicamos sobre lo que eran algunos aspectos jurídicos internacionales. Hablamos sobre lo que es derechos humanos. Hablamos también sobre la Convención sobre Derechos Humanos. Hablamos también del por qué se fue promoviendo estas acciones y hablábamos un poco más a fondo sobre lo que era la Segunda Guerra Mundial como el evento más sangriento que tenemos registrado, ustedes, de más de 70 millones de personas murieron y a partir de ahí pues sintió la necesidad de ir creando ciertos reglamentos, ciertas normas de convivencia a nivel mundial. Sin embargo, como alguien decía por ahí, la ambición de poder del ser humano pues nos ha llevado a tales límites en donde ha puesto en peligro la existencia de la misma humanidad. El hecho, inclusive la situación que actualmente se está dando de la pandemia del COVID-19, muchos afirman y confirman de que es obra del ser humano, de la mano del hombre, y que las consecuencias pues las estamos enfrentando todos. La guerra de poder, la guerra por la economía, la guerra por dominar el mundo, ¿verdad? Ustedes, el hombre siempre ha luchado por eso. Y a veces pues, los más perjudicados somos los más indefensos, que somos nosotros, ¿no? Los países que todavía vivimos en el tercer mundo, ¿verdad? Entonces, miren, yo me he ido auxiliando de algunos de ustedes para que me ayuden a leer un poco, a los que ya tomen cuenta, pues yo los voy acá chequeando. Y de alguna manera, pues también va a tener algún punteo, ¿ya? Entonces, ya hablamos sobre lo que fue en los hitos de la humanidad. Ya hablamos sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial.
A ver, Tania Ramírez por ahí. Léame el segundo inciso, hija, por favor, lo que se refiere a la conquista de Babilonia. Aquí vamos a ir leyendo un poco más rápido para que el tiempo nos alcance. ¿Bien? Tania. Sí, muy buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Nos dice 539 antes de Cristo, conquista de Babilonia. Cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. Muy bien, miren, ya antes de Cristo ya se empezaba a hablar un poco sobre la necesidad de ir creando algunas condiciones para el respeto de los derechos humanos. Miren, antes de Cristo. Aquí estamos hablando, como quien dice, con respecto a una línea de la vida, o sea, de la historia. Entonces, bien, Tania, vamos a ver, Lady Palma, léanos el tercer inciso, mija, por favor. Lo de la Carta Magna. No está Lady, entonces que nos ayude, por favor, Andrea Umaña. Es para que todos estemos en sintonía y todos estemos pendientes. ¿Oyeron? Yo aquí estoy chequeando quién ¿Qué inciso de Leolic? ¿Cómo dice? ¿Qué inciso necesita que le... El número ¿Le apoye? 3, lo de la Carta Magna. Ok. 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. Miren, acá venimos desde antes de Cristo. Aquí tenemos lo de la Segunda Guerra Mundial porque esto es un evento trascendental, ¿verdad? Pero aquí ya comenzamos con una especie como de historia de la humanidad, como una línea del tiempo. Miren, el rey de Inglaterra, ya en 1215, también él ya firmó y reconoce lo que son los derechos de las personas. ¿Por qué hablamos de Inglaterra? Porque Inglaterra es, como quien dice, la raíz de la cual depende pues nuestro continente, ¿verdad? Ustedes. Entonces, vamos a ver Carmencita Bonilla, que nos lea lo referente a la independencia de América. ¿Está por ahí Carmencita Bonilla? Sí, aquí estoy, Lick. Muy buenos días. 1776, Independencia de América. En la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalibles como el derecho a la vida y a la libertad. Derechos inalienables, dice ahí, ¿verdad? Ah, sí, perdón, inalienables. No hay pena. Yo quería hacer hincapié en esta palabrita de inalienables. Los derechos inalienables del ser humano son derechos legítimos, fíjense ustedes, los cuales no pueden ser negados a nadie por ningún gobierno ni ninguna autoridad. Los derechos inalienables de las personas son derechos que tienen que garantizar los estados y que no pueden ser negados a las personas por ningún país ni por ningún estado. Eso ya lo toman ellos de lo que son las convenciones internacionales. ¿Cuáles son? Hablábamos la vez pasada, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por ejemplo, la esclavitud voluntaria, esa no existe. Pues depende del punto de vista que se vea. Creo que nadie pues, se va a esclavizar voluntariamente, ¿va? Siempre el ser humano ha sido sometido por alguien más poderoso para la esclavitud. Los negros, la raza negra en particular, ¿va? Ustedes, se vivió mucho tiempo de esclavos. A los negros pues los veían como la raza fuerte. Entonces, los esclavizaban, los ponían a trabajar. Todo eso pues fue también
determinando que se fueran creando ciertos derechos, con el respeto de esa raza. Ustedes se los trataban como que eran animales, así como los judíos también, como decían los judíos, el pueblo de Israel sufrió mucho, y ha sufrido mucho. Hasta hace poco que fue reconocido como Estado. También, pues, han sido Menos de 100 años ellos sí tienen. han sufrido genocidio, ¿no? Ustedes. Exacto. Vamos a ver con don Carlos Méndez. ¿Está por ahí don Carlos Méndez? Léanos, por favor, lo concerniente a la Revolución Francesa. Perdón, Lick, ¿qué dijo? Revolución Francesa. Revolución Francesa. El número 5. El inciso 5. Ay, no. Dice Lick que casi no distingo la letra. ¿Estás en el teléfono? Sí. Danilo Aragón. Miren, la Revolución Francesa amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. En 1915, Mahatma Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derecho, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas. Ese era cuando ya África empezaba a solicitar que también se reconocieran ciertos derechos para ellos, porque a ellos siempre los trataban, como decíamos anteriormente, pues como los esclavos, ¿verdad? Ustedes por ser negros. Miren, en 1945 se establece la Carta Fundamental de las Naciones Unidas y la acuñación del término derechos humanos. Entonces, el 26 de julio de ese año, en la Carta de las Naciones Unidas será impresa por primera vez para que aparezca el término, como decía yo, derechos humanos. En la Carta Fundamental aparece 7 veces a lo largo del texto. Miren que ya se sentía que le estaban dando importancia porque aparecía en una gran carta, una carta fundacional, dice, que estaban fundando los derechos humanos. Y en 1948, hace apenas 72 años, se lleva a cabo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Específicamente, el 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en Asamblea de Naciones Unidas en París este hito en la historia de los derechos humanos. Es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse, miren, en todo el mundo. Vamos a escuchar que nos lea, por favor, Paola Sandoval, que nos ayude a leer acá, por favor, en lo que se refiere en Latinoamérica con respecto a lo que son los derechos humanos. Licenciado, ella está con su bebé ahorita, se lo voy a leer yo. Ah, va, está bien. ¿Quién es usted? André Umaña. Andreita Es que Umaña, está dando de mamar. Vaya, pues está bien. Tiene derecho el niño. Los derechos humanos. Los derechos humanos en este continente tienen unas particularidades que no se presentan en otras regiones. Así, gran parte de los países que conforman la OEA se caracterizan por una historia plagada de caudillismos, golpe de Estado, inestabilidades políticas, con una ausencia de estructuras institucionales sólidas y eficaces.
Cross en 1988 y por una situación de pobreza en 1993. A pesar de todos estos inconvenientes, la lucha de los pueblos como base ayudó a recuperar la posibilidad de contar con regímenes democráticos. García Sayán, 2013. Exactamente. Miren, lo que sucede dice que en América Latina los pueblos tienen alguna particularidad que no tienen en Europa. En Europa como que hay un poquito más de democracia, como que hay un poquito más los derechos humanos. En cambio, Latinoamérica, sus países han estado plagados, dice, plagados de ciertos caudillismos, golpes de Estado, inestabilidades políticas, ausencia de estructuras sólidas y eficaces, porque todo se politiza. Total de que, por ejemplo, hay dictaduras, por ejemplo, en países que tienen 30 años, han tenido 30 años un mismo presidente, donde no se respetan elecciones libres, donde no se respeta. Total de que, miren, entonces América Latina todavía tiene algo que tiene que ir corrigiendo. Y todo eso es que a estos países todavía nos mantienen atrasados en el desarrollo. Guatemala no escapa. Los países centroamericanos, ustedes se dan cuenta, ya sea cuál sea el sistema político, que sea comunista, socialista, democrático, aparentemente tienen dictaduras. Y las dictaduras en ningún momento, para ningún país, van a ser positivas, van a ser negativas. Entonces, todas esas, como decía aquí, los derechos humanos en este continente tienen todavía algunas particularidades que no llegan todavía a depender, a armar una estructura para que los pueblos puedan desarrollar de manera libre. Miren, países que le han apostado a la educación, países que le han apostado a la educación, en poco tiempo pues han salido del atraso, han salido de la pobreza, de la extrema pobreza y han desarrollado, ¿verdad? Noruega, por ejemplo, es uno de los países que ustedes entran y estudian el sistema político y educativo de Noruega. Se pusieron de acuerdo todos los entes, todos los entes que participan en la sociedad, políticos, religiosos, profesionales, todos trabajaron en el mismo fin para sacar a su pueblo de la pobreza. Establecieron un sistema democrático puro, ¿verdad? Como un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y a ser electo, y a que sus gobernantes pues obedezcan lo que el pueblo les manda. Porque fíjense que ustedes que las personas que son electas en un proceso eleccionario son servidores públicos. Y un servidor, la palabra lo dice, server viene del latín server, que significa siervo, o sea, que va a servir. Uno les da cierta autoridad, lógicamente, ¿verdad? Pero ellos van a servir a su pueblo. Y en esos países de Latinoamérica, muy poco le han apostado a la educación, muy poco del presupuesto del Estado designan para educación, y por lo tanto, pues estamos en las condiciones en que estamos. Entonces, dice, en definitiva, en las constituciones latinoamericanas se detecta una tendencia a recurrir a los tratados internacionales sobre derechos humanos, en especial, ¿qué significa la C de? Especialmente a la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, sería ¿verdad? Como también a decisiones jurisprudenciales emitidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos con el fin de resolver algunos casos nacionales. Por ejemplo, la CICIG estuvo aquí en Guatemala, ¿recuerdan? ¿No? Porque Guatemala no tenía las condiciones sólidas para poder enfrentar la corrupción que en ese momento estaba viviendo. Sin embargo, pues se quedó sin efecto. Había mucho que discutir en esto, porque para algunos estuvo bien, para otros estuvo mal, para otros hubo intervención, para otros no, pero muchas veces en muchos países es necesario que exista una intervención, porque de lo contrario, en los países, miren, las manifestaciones, las luchas del pueblo por ir logrando ciertas condiciones justas para la población, siempre se han dado a través de la manifestación. Entonces, miren, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU,
proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces, estos derechos se internacionalizaron y la humanidad conmemora en este día el Día Internacional de los Derechos Humanos. En aquella oportunidad, el Estado de Guatemala, mediante sus representantes, firmó esa declaración y progresivamente ha suscrito otros instrumentos internacionales que comprometen el deber del Estado, obligado a observar y respetar los derechos humanos de todas las personas sin distinción de ninguna naturaleza. Por lo tanto, los derechos humanos se distinguen en 3 clases: civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y los derechos de los pueblos, de solidaridad o de humanidad. Esos 3 derechos son los que conocemos como de primera, segunda y tercera generación, ¿verdad ustedes? Y entonces, que nos quede claro que el día 10 de diciembre es conmemorado el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y por aquí pues tenemos una reflexión de Gandhi, que dice: si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo. Nada cambia si yo no cambio. Si yo cambio, puedo tener la posibilidad de cambiar a otros o lo demás, pero si yo no cambio, no cambia nada. Entonces, jovencitos y jovencitas, de esta manera pues estamos cerrando la clase de hoy. A ustedes en el grupo se les va a subir un par de tareas para que puedan hacer durante la semana, y también ustedes me lo suben a mi WhatsApp personal, ¿ya? Entonces, mientras tenemos la posibilidad de subirlos a la plataforma. Vamos a hacer un análisis sobre lo que son los hitos de la historia con respecto a la línea del tiempo que ha venido estableciendo algunas condiciones para el respeto de los derechos humanos. Podemos hablar ahí sobre lo que son los principales hitos, la Segunda Guerra Mundial, de lo que platicábamos un poco. Y vamos también a hacer un glosario, ¿ya? Un glosario de por lo menos unas 25 a 30 palabras que para nosotros las consideremos de importancia, que profundicemos sobre ellas. Por ejemplo, lo que es democracia, por ejemplo, lo que es inalienable, lo que hablamos, algunas palabritas que ustedes tienen que dominar, que conocer, y en las cuales tienen que profundizar un poquito a ustedes. Democracia, que es un hito, y todas esas palabritas que ustedes consideren necesarias, las vamos a buscar en un diccionario, y nosotros tenemos la fuente de información para ustedes, es el internet, y para profundizar en algunas terminologías que vamos a estar usando, para que nosotros no nos sorprendamos cuando se den ciertas conversaciones. ¿Verdad ustedes? Entonces ya a este nivel tenemos que manejar cierta terminología que nosotros podamos entender, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien nos dice que los espurios están ávidos, por tanto rasero exabrupto que lejos del holcorio han compelido, y que por querer un sistema democrático han determinado en ser personas estoicas. ¿No? Entonces, miren, son palabritas que uno tiene que dominar para entenderlas y para saber de qué nos están hablando a ustedes. Entonces, estamos. Para mí es un gusto poder estar con ustedes, poder estar compartiendo esta clase que a todos nos va a servir, todos estamos aprendiendo, ¿sí? Todos vamos a aprender un poquito. Y ojalá nos sirva para nuestro desempeño a ustedes. Poco a poco vamos intentando. Y vamos a llegar, lógicamente, a lo que es nuestro sistema político en Guatemala. Y
la base fundamental, que es la Constitución Política de la República. Muy bien. Maynor Martínez, ¿está por ahí? Ahí está Maynor Martínez. Sí, Lick. Háganos una pequeña reflexión, Maynor, sobre la clasecita del día de hoy. Con sus palabras. Aquí lo vamos chequeando, ¿eh? En Guatemala se respetan al 100% los derechos humanos. Debería de establecerse algunas normas más claras. ¿Estamos? Vamos a ver, don Félix Santiago, ¿está por ahí? Félix Santiago. Don Félix sacó la guitarra. La intención mía es que interactuemos, ¿oyeron? Que estemos en comunicación, que apaguen y enciendan su micrófono a los que le pregunten para que estemos. Como que no tiene muy bien su micrófono, don Félix. Sí, tengo interferencia, Lick. Sí, ¿verdad? Díganos qué es democracia, Félix, con sus palabras. ¿Qué es democracia, don Félix? Tengo interferencia, Lick, no lo escucho bien. ¿No lo escucha bien? Vale, pues. Entonces le va a ayudar No. Mayra Leticia Morales. Ella está al 100% ahí en imagen y en sonido. Doña Mayra, apaga su teléfono, don Félix. Bueno, pues democracia es cuando uno tiene las facilidades para poder proponer y que ser propuesto para elegir a una persona a un puesto público o privado. Exactamente, muy bien, Mayrita. Tenemos aquí la grata presencia del señor Neri Chapas. Repórtese, por favor, compañero. Neri Chapas. Presente, dígame. ¿Está por ahí? Hola, don Neri Chapas. ¿No está? No hay pena. Yo no voy a decir. Doña Lilian, ¿está por ahí Lilian? ¿Encienda su micrófono? Ana Lilian. Ana Lilian, ahí está. ¿Cómo está Ana Lilian? Fíjese que interesante, qué bonito es en este proceso. Nos damos cuenta a ustedes de que tenemos que buscar en la medida de lo posible un lugar adecuado en donde haya menos interferencia. Sin embargo, estamos en familia, estamos en un lugar, pues eso no se va a poder al 100%. Pero vamos a hacer el intento que se pueda. Cuando hablamos de un hito de la historia, referente específicamente en este caso a derechos humanos, ¿qué es hito, Ana Lilian? ¿Qué es un hito? Según lo que nos explicaba usted, son como fechas importantes, acontecimientos que han pasado, ¿verdad?, en la historia y que han sido de relevancia y que han marcado un antecedente en la historia. Ajá. Para mí Exacto.
Exactamente. Fechas importantes y que marcan, ¿verdad? Ya quedan para la historia esos sucesos que suceden en fechas importantes. Porque ya Exactamente. Exactamente, son acontecimientos puntuales y significativos, ¿verdad? Que marcaron la historia. Entonces, por ahí vamos a ir ya cerrando la niña Castañeda, por acá, yo la buscaba y no la veo. Soy Está yo, por- Lick. No es Castañaza. ¿Dónde está? No Sabe sé. que a usted me refiero, ¿verdad? Sí. Lili, ahí está Helen Castañeda. Helen, ¿qué es derecho, Helen? Con sus palabras. Derecho es una situación que todos los ciudadanos de una nación poseemos al momento de ser concebidos, ¿verdad? Por Ajá, ejemplo, como derecho a la vida, desde el ajá. momento que somos concebidos, es algo inalienable, como usted nos lo explicaba, y que todos los ciudadanos poseemos. Muy bien. Conjunto de principios y normas, ¿verdad usted? Inspirados en ideales de justicia. Jóvenes, para mí ha sido un gusto, el tiempo ya se terminó. Les va a llegar su trabajito a su WhatsApp. Cuídense mucho, pasen feliz semana mientras nos miramos, siempre con las recomendaciones del caso, tomando nuestras medidas para que esta pandemia, primero Dios, no nos toque a ninguno de nosotros. ¿Bien? Para mí siempre es un agrado estar con ustedes y estén pendientes de su WhatsApp, de los trabajitos que les van a ir llegando. ¿Bien?